Debo reconocer que al comenzar a ver esta película dije, pero qué buen negocio, cómo no se me ocurrió antes. Pero después cambié un poco la opinión al respecto. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta película estrenada recientemente en Netflix que lleva por título, al menos en español, Descuida, yo te cuido. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta película, si creo que es una buena película o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recuerda que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si te agrada o no te agrada este tipo de negocios, o en realidad te parece incluso una mala película. Pero bueno, no me enrollo más y comencemos con la review de esta cinta. ¿Qué vamos a ver en esta película y cuál es este gran negocio que he señalado en un principio? Básicamente en esta película vamos a ver a Marla Grayson, interpretada por Rosamund Pike, que es una cuidadora profesional. ¿De qué? De abuelitos o de personas de la tercera edad, o incluso personas que básicamente no pueden valerse por sí mismas y que el Estado en Estados Unidos, o la ley más bien en Estados Unidos, ha declarado que no se pueden cuidar por sí mismas y necesitan un tutor legal. Entonces básicamente Marla lo que hace es tener toda una empresa y asociada a una médico que al final de cuentas le pasa el dato de, oye mira, me llegó este cliente o este viejito que no, mira, quizás no se pueda valer por sí mismo y te puede convenir. Hacen intercambio de información confidencial y al final de cuentas Marla acude a algún juzgado, dice como, mire, me llegó el dato de que esta persona no se puede cuidar por sí misma, levantemos un caso de emergencia. El juez dice como, sí, mira, estoy de acuerdo, los antecedentes que me presentan son creíbles y usted acepta ser su tutora legal. Y Marla dice como, pucha, ya, bueno, ya, así como que no quiere la cosa, pero al final de cuentas es todo parte de su plan, para al final de cuentas hacerse con el control de esta persona, la interna en un asilo que por lo demás es un asilo de top level. O sea, en eso no hay, ella no escatima en gasto y eso hay que reconocérselo. Ella mantiene bastante bien a estas personas, pero encerradas en sí en una suerte de asilo, de hotel para viejitos, llámelo como quieras. Pero el punto o donde está realmente el negocio es que, haciéndose tutor legal de todas estas personas, luego comienza a enajenar sus bienes, vender sus casas, hacerse con sus cuentas corrientes, porque al final de cuentas ella es la tutor legal de todas estas personas. Así que tiene control financiero también de los bienes de estas personas, y es así como hace rentable básicamente su negocio. Ahora bien, ¿qué va a pasar en esta película, o cuál es el conflicto? En que una de estas personas, que en realidad va a ser Jennifer Peterson, que también es recomendada por esta médico y la catalogan como una joyita, en realidad es porque, claro, es una señora que trabajó durante toda su vida, pero tiene mucho dinero, mucho ahorro. Es una señora vieja, sí, es vieja, pero es una señora con mucho dinero y rica en general. Entonces Marla ve la oportunidad de su vida, al final de cuentas, de capturar todos estos bienes que posee esta señora. Así que inventan todo este caso, se transforma ella rápidamente en su tutor legal y comienza a enajenar sus bienes. Pero lo que no sabe es que esta señora, su identidad es básicamente una tapadera y está involucrada con personas bastante peligrosas que le van a hacer la vida bastante imposible al personaje de Marla. Ahora bien, puntos positivos de esta película. Como podrán haber visto, Marla no es un personaje, no es el héroe de la historia, para nada. De hecho es casi un antihéroe o un personaje bastante gris. Y eso es un punto que me gustó muchísimo de esta película, que aquí ningún personaje obra bien. Cuando señalaba al inicio de esta review de que a mí me parecía un gran negocio, claro, visto como negocio y como empresa, tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque es un mercado que quizás no esté bien explotado, tiene un ingreso que es bastante recurrente. Al final de cuentas, como negocio funciona bastante bien. El problema está, y un poco cambió mi opinión respecto a este negocio que estaba llevando Marla, cuando involucras todos estos dilemas éticos, y por sobre todo que Marla abusa de la información confidencial, que inventa los casos, que al final de cuentas lo hace simplemente por dinero. Esto de
querer cuidar a estas personas mayores. No lo hace simplemente porque sea una buena persona, o más que una buena persona, porque al final de cuentas aquí hay que separar un poco de sentimientos con lo que son negocios. No lo hace como un negocio limpio al final de cuentas. No es que todas las personas que lleva a esta institución o a estos cuidados estén realmente interdictas, o estén, en este caso, no puedan valerse por sí mismas, sino que el hecho de que haya inventado los casos es algo que al final de cuentas me hace decantarme por no apoyar realmente a esta empresa. Pero si no fuese ese el caso, sigo pensando que es un buen negocio. En sí, a lo que voy, que el personaje de Marla sea un personaje gris y un personaje que al final de cuentas no es un gran héroe de esta historia, sino que por lo demás es casi un villano más en esta historia, es algo que me gustó muchísimo. Por otro lado, que el personaje de Roman, que va a ser el gran antagonista, que está interpretado por Peter Dinklage, que al final de cuentas es todo este suerte de jefe mafioso y jefe del narcotráfico, que va a estar involucrado al personaje, o va a estar relacionado con el personaje Jennifer Peterson. Es un gran villano, aparece en pocas instancias, pero en las que aparece, algo que me gustó muchísimo de este personaje es que es un personaje práctico. Es el personaje que dice como: mátalo, y lo mata. Básicamente no se da no se da vuelta, no extiende el chicle, no, es un personaje práctico. Es como: hazla desaparecer, y manda a su personaje o a sus esbirros a hacerla desaparecer a un personaje de la historia. Es, como he señalado, me gusta que sea práctico porque al final de cuentas lo vuelve en un villano creíble. Y al final de cuentas que esta historia sea la confrontación de estos dos villanos, es una película que me gusta muchísimo por esto, que no tengamos un héroe, sino que tengamos una suerte de antihéroe, pero una antihéroe que es muy lista, es muy inteligente, y que al final de cuentas no le tiene miedo al personaje de Roman, y que se van a enfrentar básicamente con sus herramientas. Por un lado, Marla se va a enfrentar con todo el peso legal y con todo su ingenio en cuanto, entre comillas, apoyada por la ley. Y Roman va a aplicar todo su matonaje y sus hombres a disparar y golpear, porque al final de cuentas es el mundo que conoce. Y la confrontación de estas dos realidades está bastante bien representada en esta película. Por otro lado, ahora pasándonos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta película, es que cuando se desarrolla todo el clímax y realmente chocan estos dos personajes, hay pequeñas situaciones o pequeñas escenas que ocurren dentro de la película que me quitaron un poco el realismo que estaba llevando la película. Hasta ese instante, cuando realmente chocan estos dos personajes y ocurren una serie de actos bastante brutales para el personaje de Marla y el personaje de Roman en general, hay ítems o hay momentos de esta película que me rompieron un poco la realidad o me rompieron el realismo que venía trayendo. ¿Son detalles? Sí, pero en algún punto dije como: oye, aquí falta atención médica. Aquí esto ya sí lo puedo creer, pero faltó un pasito, faltó algo que en realidad lo volviese realista, y un poco era porque básicamente la película en sí se plantea como una película realista. Entonces estos hechos quizás más fantasiosos me sacaron un poco de la experiencia, pero son detalles y en realidad no le quita el mérito para nada a la película. En el global, ¿es una película que me gustó? Sí, totalmente, me lo pasé muy bien viéndola. Y este conflicto de dos personajes bastante grises o incluso villanos, me gustó muchísimo cómo les quedó en pantalla. Y es por eso que ya ahora, para ir cerrando esta review, en el gatómetro a Descuida, yo te cuido, le vamos a dar simplemente sus merecidos 4 gatitos de 5, porque es una película que al menos a mí me gustó muchísimo y me entretuvo bastante, cumpliendo lo que esperaba de este thriller al final de cuentas que es esta película. Ahora sí, para finalizar, recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció esta película, y nosotros ahora sí nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.